dialogamos con Enrique Sáter y es un gusto poder hacerlo a la distancia, por supuesto. Lo primero es preguntarte cómo estás, dónde estás. La ubicación de Enrique Sáter hoy en el mundo es dónde. Bueno, todavía en el mismo sitio donde estaba cuando nos vimos por última vez, cuando estuve en Venado Tuerto en el año 2022, ¿no? Sí, Exacto, 2022, que sí. presenté mi última novela. Yo estoy hace ya bastante tiempo viviendo en Londres, desde el año 2015, después de haber vivido en España durante 20, casi 25 años. Vivo en un barrio del sur de Londres, de la capital, muy bien conectado, un barrio tranquilo, pero muy bien conectado porque en media hora de metro estoy en el centro de Londres. Londres es una ciudad que me gusta mucho, a pesar de nuestras objeciones históricas comprensibles con Gran Bretaña, pero bueno, es una ciudad muy multicultural, es muy distinta que el resto de Inglaterra. Es una ciudad donde te diría que la mayoría de los habitantes son de origen extranjero, ¿no? Bueno, y le has encontrado algo muy interesante a este Londres, que es la posibilidad de recorrer los circuitos que escritores latinoamericanos han transitado. En ese sentido, hay algo que genera un interés muy especial, se está notando, ¿no? Por lo que vos nos estás haciendo saber. Contanos un poco de ese circuito, cómo se hace, cómo se estructura, en torno a qué se convoca. Bueno, esta fue una propuesta que yo hice en alguna oportunidad. Mi actividad es dar talleres literarios para aprendices de escritores latinoamericanos, o españoles, porque es en español, lógicamente. Y había hecho algunas cosas así, y ahora le propuse a la Casa Latinoamericana, que es una de las entidades aquí en Inglaterra más importantes que desarrollan actividades de apoyo y defensa y asesoramiento y actividades de todo tipo para los inmigrantes latinoamericanos. Le propuse que una actividad que me pareció interesante porque, por un lado, tiene la característica de juntar a la gente, que la gente necesitamos juntarnos, sobre todo cuando no somos de aquí, y tener relaciones con otros latinoamericanos, con otros argentinos, con otros colombianos. Conocer un poco mejor los rincones de esta ciudad que es muy bonita y que es muy variada y que no siempre tenemos oportunidad, porque ya se sabe que uno conoce más una ciudad cuando va de turista que cuando vive allí, curiosamente, ¿no? Pero bueno, siempre hay una. Y hacerlo, y esta es la variante, hacerlo desde un lugar diferente, hacerlo desde la literatura latinoamericana. Con lo cual, además de encontrarnos, de conocernos y de conocer Londres, tenemos un incentivo, le ofrecemos un incentivo a esas personas para que se vayan metiendo en el conocimiento de la literatura latinoamericana. Entonces, el proyecto es muy simple. Reúne esas tres características, pero está pensado desde la literatura. Lo que hacemos nosotros es, lo que yo organizo, es guiar a la gente en una recorrida, una caminata que dura aproximadamente unas 2 horas, 2 horas y media, de acuerdo a la circunstancia, por lugares de Londres donde han vivido en algún momento escritores latinoamericanos. O donde hay escritores que no han vivido, no son muchos, demasiados los escritores conocidos, me refiero consagrados o históricos que han vivido aquí, pero sí hay muchos que han escrito cuentos o relatos o novelas cuyas localizaciones están aquí en Londres. Entonces, las dos son variantes. Por ejemplo, te cuento, para ponerte como ejemplo, dos casos opuestos. Carlos Fuentes, que es un escritor mexicano de los más famosos del boom latinoamericano, el que escribió Aura, La muerte de Artemio Cruz, en fin, una cantidad de libros, vivió aquí los 10 últimos años de su vida. Curiosamente, nunca en toda la enorme cantidad de cuentos y novelas que tiene Carlos Fuentes, nunca nada de sus novelas pasa en Londres. Pero él vivió acá 10 años. Entonces, la idea que yo tomé fue, por ejemplo, existe entre las múltiples anécdotas de la gente que lo conoció, de las cosas que uno lee en las entrevistas y tal, él vivía en el barrio de Earls Court. Y dice la gente que lo conocía que tenía una rutina, que todos los domingos él salía de su casa a la mañana y se iba y tomaba un café en un hotel lujoso que queda en Knightsbridge. Entonces, si se despertaba en su casa del Court y desayunaba en ese café, en ese hotel de Knightsbridge, es obvio que hay una trayectoria de un lado al otro que podemos suponer
que todas las mañanas de domingo se levantaba y la hacía caminando, porque no es muy lejos. Entonces, bueno, esa trayectoria la hacemos nosotros. Lo llevo primero a la casa donde vivía Carlos Fuentes, le explico, le sacamos las fotos, lo típico ahí, y después empezamos a caminar haciendo un trayecto hasta el Hotel S, en cuyo camino es justo una zona, claro, hay que organizarla un poco esas rutas, ¿no? Tenemos en la zona del CUR, tenemos Brompton Road, tenemos Caramwell Road, por un lado, conocemos, definimos las características arquitectónicas, miren, este barrio es de casas eduardianas, claro, acá que en el siglo XV pasó tal cosa, este barrio antes de ser construido pertenecía al condado de tal, contamos un Claro. poco de la historia, algo un poco de quiz, como se dice aquí, ¿no? De adivinanza, es decir, ¿quién sabe quién era tal personaje que vivió en este barrio? Alfred Hitchcock, por ejemplo. Bueno, uno sabe o no sabe. Ya es entretenido, la gente empieza a... Y bueno, yendo por ahí, por ejemplo, también en esa trayectoria, está justo, además de un montón de edificios antiguos y cosas históricas, están muchos de los museos más importantes. Está el Museo de Historia Natural, el Museo de la Ciencia, el Royal Albert Museum. Entonces también vamos por ahí, pasamos por ahí, entramos a los museos, aprovechamos para que la gente conozca los museos, en fin, ese es uno. La Es otra, por buena, ejemplo, sí. sí, el otro extremo, digamos, como ejemplo, sería la ruta de Cortázar, digamos. Cortázar nunca vivió en Londres, pero tiene cuentos, relatos, partes de novela que transcurren en Londres. Especialmente yo tomo siempre uno que se llama Instrucciones para John Howell, que es un cuento que está en el libro Todos los Fuegos del Fuego, donde el personaje de ese cuento, eh, no voy a contar el cuento porque es un cuento complejo y tal, pero hay como una persecución un poco metafísica y tal, que empieza en un punto a la salida de un teatro de Aldwych, que la zona de Aldwych es una zona cerca del Strand, muy cerca del centro de Londres, y va persiguiendo, recorre unas callecitas, cruza el río por el puente de Blackfriars, va a la usina antigua, que ahora es la Tate Modern, etcétera, etcétera. Entonces lo que hacemos es recorrer ese exacto mismo camino que hizo el personaje, y yo les voy contando el cuento a las personas, y al mismo tiempo hacemos lo mismo. Todo lo que pasemos por el camino, aunque no tenga que ver con el cuento, lo comentamos, hablamos de la arquitectura, hablamos de la historia, etcétera, etcétera. Así se nos van unas 2, 3 horas, que por supuesto siempre terminamos todos La juntos en un... verdad, muy, muy bueno ese circuito, ¿no? Que es una posibilidad de aprovechar Londres mucho más allá de lo que puede ser el famoso ómnibus sin techo, ¿no? Que tiene ese De una doble manera piso. distinta. La verdad que es realmente buena la idea. Pero además estás trabajando con la editorial y has crecido mucho en la cantidad de publicaciones que están haciendo, ¿no? Bueno, yo recuerdo que en la oportunidad que fui a la Argentina a presentar mi última novela, era el quinto libro que publicaba la editorial. Recién a principios de año, eso fue en abril, a principios de año habíamos empezado a publicar. Ahora ya llevamos 30 libros publicados de autores latinoamericanos que viven fuera de su país y que escriben fuera de su país. Y entre esos 30 autores, tengo que decir que ya no es un Enrique Sátara o alguien que no lo conoce nadie, digamos, ¿no? Están Alicia Duhovne Ortiz, está Saúl Sosnowski, está Reina Roffé, es decir, hay una cantidad de autores que ya son autores consagrados dentro de la literatura argentina, que han simpatizado con nuestro modelo de edición, que es bastante distinto al de las editoriales tradicionales, y que quieren publicar con nosotros. Y ese es ya el máximo orgullo. Por qué es distinto a de otro tipo de editoriales? Bueno, en primer lugar, porque nosotros hemos elegido trabajar con un sistema que no supone distribución en librerías directas, lo cual significa un gran ahorro de inversión. Eh, no estamos en las librerías directas, pero estamos en los catálogos digitales de las librerías. O sea, hay una serie de librerías, por ejemplo, hablando de Argentina y Latinoamérica, porque son dos sistemas. Publicamos simultáneamente en Europa y en Sudamérica, con centro en Londres y Buenos Aires, ¿no? En Sudamérica, por ejemplo, hay una red que se llama Libris, donde están nuestros libros y donde abarca una cantidad de bibliotecas, de librerías importantes de Buenos Aires, de Rosario, etcétera, y de Lima, de Bogotá, de Santiago de Chile, etcétera, etcétera, donde tú puedes encontrar en el catálogo digital el libro y lo mandas a pedir. Lo compras y lo mandas a pedir, te tardan 10 días, en 10 días está el libro, tú lo vas, lo retiras y te lo llevas a tu casa. Si no, está la otra alternativa, que en Argentina lo hacemos por Baja Libros, que es una plataforma bastante reciente que está funcionando. Se puede comprar también en formato digital, para leerlo en Kindle, para leerlo en el ordenador, para leerlo en la computadora, perdón, ordenador es una palabra que no se usa en Argentina.
Y en Europa el sistema es incluso mucho más fácil porque se hace a través de dos plataformas que dominan el mercado, que son Amazon y Kobo, con lo cual el libro está disponible tanto en papel como en digital en todo el mundo. Con eso, además de que estamos ahorrando una inversión importante, no desperdiciamos libros, porque el problema de los libros es que, más actualmente con los sistemas de venta actuales, donde una distribuidora te exige por lo menos 500 o 800 libros como mínimo para poder distribuir, y que muchos de esos libros se pierden, quedan en la librería y no los compra nadie. Entonces, eso ahorra una inversión y eso permite que los precios también sean más accesibles para los lectores, sobre todo en digital, que son muy baratos los libros, ¿no? Además de los autores que Además, mencionaste, siguen siendo caros, pero... ¿Mm? además de los autores que mencionaste, también creo que has publicado la obra de Juan Carlos Muñiz, de Carlitos Muñiz, El asador, El Bueno, asado. un gran bonaerense y uno de los mejores amigos que yo tuve, que sigo teniendo en la vida, o sea que no podía menos que eso. El libro de Juan Carlos, es un libro que se publicó en los años 90 que se llama El asado, con dibujos de Raúl Fortín, que es un libro sobre el asado, pero en tono humorístico, ilustrado, de la época que Juan Carlos trabajaba en la revista Humor, precisamente. Exacto. Y ahora este año, lo anticipo, vamos a reeditar también el del Picado, que era otro libro que hizo Muñiz con Fortín. Estos libros están editados no en Equidistancia, sino en otra editorial que yo tengo, porque Equidistancia es una editorial que yo tengo en sociedad con Andrés Taxir, que está en Buenos Aires. En cambio, esta otra la tengo aquí, que se llama El Ojo de la Cultura. El libro de Muñiz se presentó hace un par de meses en Buenos Aires, se hicieron dos presentaciones y aquí también se presentó también. Y bueno, según Juan Carlos, a pesar de las duras condiciones de la Argentina, se vendió bastante bien. Y bueno, lo cierto es que hay toda una producción literaria que se hace desde estas editoriales que es valiosa. Pero además está el trabajo tuyo en particular. Lo último que presentaste en Venado Tuerto, un trabajo con esos elementos costumbristas, históricos, regionales, familiares, de todo un poco ahí en esa historia tan atractiva, forma parte de un gran trabajo que has hecho. Y me gustaría que vos me puedas sintetizar los títulos principales de lo que fuiste produciendo porque has hecho novelas, porque has hecho poesías, distintos trabajos. Y si yo te pido algunos títulos para seleccionar, ¿cuál diría, Enrique, de tu obra específica? Bueno, una cosa, primero que nada, estaba hablando yo de mi última novela, y en realidad en Venado lo que presenté no fue mi última novela, fue la anterior, que fue Lazos de Tinta. Claro, Lo que tenés pasa razón, es que es cierto, es Sinfonía de la cierto, es Patria, que es cierto. la última, la presenté en Buenos Aires, en la librería Caburet, Es pero cierto, fue es cierto, justo el sí. mismo viaje, ¿no? Yo tengo básicamente, bueno, tengo un poco de muchos géneros porque en ese sentido soy muy ecléctico. Sobre todo cuando estaba en España tenía muchos encargos de libros de historia local, por ejemplo, que los ayuntamientos me pedían investigar la historia de los pueblos o un determinado aspecto. Tengo un libro que en ese sentido, el de libros de historia local, tengo varios sobre Vélez Málaga, sobre Torró, sobre pueblos de Málaga. Mi orgullo mayor es un libro muy grande que se llama La escritura de la luz, que es la historia de la literatura en la comarca de la Exarquía, que es una comarca específica de la provincia de Málaga, desde los árabes, o sea, desde el siglo VIII hasta la actualidad más reciente. Es un libro que tiene unas 400 páginas, que me la editó la Diputación Provincial, y que es un libro de referencia, digamos, el único libro escrito sobre ese tema en toda la zona, ¿no? Ese para mí es dentro de los ensayos un libro. También tengo tú sabes que yo soy graduado en filosofía, que la filosofía, aparte de la literatura, es una de mis pasiones y tengo muchas cosas escritas también en filosofía. Tengo un libro que se editó hace ya mucho tiempo, que se llama Reflexiones de un filósofo aficionado, y estoy preparando otro. Libros de ensayos también tengo porque yo soy muy afecto a la crítica literaria, y publico mucho en revistas de todo el mundo, y bueno, cada tanto recopilo eso en libros, una serie de libros que se llaman Libreta de Apuntes. Después está la actividad poética, que tú la conoces porque ya la he desarrollado cuando estaba Sí, todavía en Menado Tuerto, en la adolescencia. De hecho, mi primer libro desde salió cuando aquellos tenía 9 años. testimonios de la derrota, ¿no? Era así el nombre, No, Fotos de la Derrota, fotos pero de la Fotos de la derrota. Derrota es mi primer libro de cuentos que se publicó en la Argentina en el año 89, ya casi cuando yo me estaba por ir. El, en poesía yo publiqué dos libros viviendo todavía en Venado Tuerto, cuando tenía menos de 20 años. Uno es Testamento de Adolescencia, que es donde está ese famoso poema que tú te acuerdas siempre, Eh, y el Exacto. otro se llamaba De lo más profundo de mí, que fue un libro que escribí muy, muy, muy chico. Después tengo varios libros más de poesía,
son varios, no los voy a nombrar a todos. El último se llama 20 epígrafes para un álbum familiar, que es un poco la reconstrucción poética de la vida de un joven argentino desde su nacimiento prácticamente hasta un poco el desencanto a que nos trae esta edad de fracasos y derrotas. Bueno, y ahora está este trabajo que se está haciendo, una presentación, que me gustaría que me des cuenta de la misma, con un título que es muy sugestivo, ¿no? El regreso de la noche. Ujú. Contanos un poco de lo que significa, además hay expositores de valía. Este trabajo entonces está presentándose de qué forma, de qué modo, con qué ejes. Bueno, este libro es el libro número 28, creo, de la colección de Equidistancia. Un orgullo para nosotros porque es el primer libro de cuentos de este autor, un autor que es muy conocido como periodista, Marcelo Justo, que es corresponsal de Página 12 desde hace prácticamente desde que empezó Página 12 en Inglaterra, como tratan todos los días. Y él cada tanto publicaba, tenía su vocación de escritor también, como al lado de la de periodista, iba desarrollando y publicaba en las contratapas de Página 12, ha publicado y sigue publicando cuentos cortos relacionados con la experiencia más bien de los 70, de la dictadura, de volver después de haber estado exiliado, del exilio, en fin, todas esas cosas que para una generación, él es de nuestra generación, han sido muy importantes y que es importante que no queden, que no caigan en el olvido, que no pasen, entendemos, podemos entender, me imagino que todos sabemos que la dictadura ocurrió hace 50 años y que los que tienen menos de 50 años piensan que fue algo como, bueno, qué sé yo, ya pasó, pero... Y a Marcelo Justo, yo le propuse en un momento, él vivía aquí en Londres, yo le propuse juntar esos cuentos y publicarlos en un libro. Y entonces él me comentó que también tenía cuentos más largos, tenía más extensión. Y bueno, entonces trabajamos un tiempo sobre eso y llegamos a conformar un libro con 14 cuentos de esa temática, eh, que evidentemente nos van a traer muchos recuerdos a los de esa época, pero sobre todo les van a traer muchas alertas a las nuevas generaciones que parecen muchas veces olvidarse y no es raro que estén en la Argentina en la situación que se está, en gran medida porque la juventud no ha sido capaz de conservar y recuperar la memoria. La ha perdido, desgraciadamente. No podemos decir que la ha perdido porque no tiene memoria de esas épocas, pero por algún motivo ha ido a parar un poco a cualquier lado, es decir, a la situación de la Argentina, que me perdonarán la franqueza, pero yo estoy horrorizado con lo que está pasando en la Argentina. Eh, Quizás ahí lo que yo diría que los jóvenes quizás no son responsables de eso mismo, sino también hay una correa de transmisión que no funcionó, ¿no? Que hubo Evidentemente. en ese punto también que hacer una especie de reflexión de por qué ese hilo se fue perdiendo, se fue desenebrando, y las nuevas generaciones pierden esa vinculación con ese pasado, y de pronto hoy sí, es cierto lo que estás diciendo, ¿no? Se están viviendo momentos realmente muy difíciles. Sí, realmente yo estoy un poco muy entristecido porque veo que me parece imposible que la mitad o más de la mitad de la sociedad argentina haya votado a un personaje como este, ¿no? Que sinceramente, yo, ustedes dirán, lo digo con toda libertad porque estoy afuera, pero a mí me parece un auténtico descerebrado, un personaje que no tiene nivel ni para maestro de escuela. ¿Cómo va a ser presidente de la nación? Y aparte que está intentando llevar a la Argentina a un modelo que no solo es un delirio, sino que es impracticable, es impracticable. Pero bueno, no vamos a hablar de política ahora porque entonces sí que me voy a pasar todo el programa. Claro, Pero no, lo bueno, de cierto todas es que maneras, justamente este lanzamiento que hacemos, hacemos el lanzamiento mundial del libro, que se llama El Regreso de la Noche, es un libro de cuentos, lo vamos a lanzar el próximo jueves 21 en... en un lanzamiento internacional, un lanzamiento de qué tipo Va- de... Lo Vamos a cortamos, hacer, sí. vamos a hacer un lanzamiento mundial aquí en Londres, en una librería de Londres, y de alguna forma también nos lo planteamos como una demostración de que hay muchos argentinos aquí que estamos muy preocupados por la situación y que esperamos que ese libro, es una ficción evidentemente, pero que evidentemente también pueda servir para refrescar un poco la memoria de aquellas nefastas épocas que pasamos y que parecen
por ver. Por eso es una casualidad el título del libro, porque es el título de uno de los cuentos, pero es una casualidad singular que el libro sea justamente ese nombre, El regreso de la noche. Muy bien. El Y libro de se va a este, presentar en sí, Buenos Aires, ajá. inmediatamente de estar presentado aquí, va a salir el mes que viene en Buenos Aires y en Argentina, se va a presentar en la Feria del Libro y se van a hacer varias presentaciones, una de ellas en la librería Caburé en San Telmo y varias en el interior del país, también en algunos lugares que, bueno, eso depende mucho de la organización de la parte de la editorial que está en la Argentina, o sea que no puedo adelantar demasiado, pero lo que sí les puedo adelantar que va a estar en la Feria del Libro y que se van a hacer varias presentaciones de este libro durante los meses de abril y quizá principio de mayo. De cambio del plano literario, cultural y o político también apareció allí para ir a algo que a mí siempre me gusta preguntar, que el tema deportivo. ¿Cómo está la presencia del fútbol argentino a través de, a ver, tantos referentes, de Garnacho, para mencionar uno, a tantos otros, ¿no? Que ahí aparecen. ¿Lo seguís de cerca? ¿Te enterás un Bueno, poco? la ¿Aparecen verdad, en... vos sabés, Julio, que yo soy muy futbolero y a mí me encanta el fútbol. Era muy seguidor del fútbol en los años que estuve en España, pero ahora estoy un poco más alejado, por varios motivos, te voy a decir. Primero, porque y los partidos no son en abierto, hay que pagarlo en la televisión. Entonces, claro, ya uno no es como antes que te pasabas viendo partidos hasta de segunda o tercera división. Y después, claro, cuando llegas, te enganchan varias cosas, ¿no? Uno no tiene un equipo. Vas a España y en unos años enseguida encuentra, porque el fútbol para vivirlo tienes que ser hincha de alguien, porque Claro, si no, pierde la gracia. Y claro, y que te encuentras con una liga un poco desconocida, donde yo empecé, por ejemplo, digo, bueno, ¿y de quién me voy a hacer hincha? Digo, bueno, a ver cómo es esta historia. Bueno, acá Boca y River, digamos, el malo y el bueno, el rico y el pobre son los de River me van a matar, estoy diciendo en broma, pero por decir, son el Chelsea, digamos, que serían los millonarios, y el Arsenal, que son los obreros, ¿no? Que nunca es así, de hecho, son las claro, tradiciones. Y bueno, me era hincha del Arsenal, pero no me interesaba el Arsenal, no me encontraba a nadie interesante. Después estaba Pochettino en el Tottenham Hotspur en ese momento, claro, de técnico. Entonces, bueno, había ser hincha del Tottenham, por Pochettino. claro. Y por otro lado está Guardiola en el Manchester, que a mí Guardiola es un entrenador que toda la vida me ha fascinado desde que estoy en España. Digo, no, no lo voy a traicionar a Guardiola. Bueno, en fin, que sigo la liga Y ahora está el Dibu Martínez atajando el Aston Villa. en el Aston Villa, que también bueno, es un equipo que está siempre en la mitad del campo. Yo tengo la suerte de conocer a los dos primeros argentinos que vinieron a jugar a Inglaterra, a Villa Y y Ardiles. a Ardiles, ¿Cuál? que los Claro, conocí, tengo una foto con ellos que me siento muy orgulloso. Los conocí jugando al truco en la casa de unos amigos aquí, porque Ardiles vive aquí, pero Villa viene mucho de visita porque son muy amigos, ¿no? Y siempre seguido, y hay un está, montón de futbolistas argentinos. En el Manchester también está, que hay uno, está Julián Álvarez también. Ian Álvarez, exactamente. Pero bueno, he perdido un poco también la pista del fútbol argentino, ¿no? Tú me dices, por ejemplo, que me mencionaste recién, yo no sé ni quién es. Bueno, pero no puedo cerrar esta charla sin hacer un recuerdo de nuestro querido amigo en común que nos acompañó en tu última visita y bueno, nos acompaña el querido Leandro Hernández siempre en el recuerdo para él y me gustaría una mención de tu parte hacia quien además era familiar tuyo, ¿no? Sí, sí, Amigo de la era mi primo vida y en tu caso directo. familiar. Era mi primo directo, los dos compartíamos el mismo abuelo y compartíamos un cariño profundo por ese abuelo, que es de alguna manera el personaje de Lazos de Tinta. Cuando, a pesar de que con Leandro teníamos diferencias ideológicas, diría yo, abismales, teníamos una lindísima relación personal. Y después de haber escrito yo el libro sobre mi abuelo, para el cual incluso usé algunos materiales que él me dio, porque él conservaba, él y mi hermano conservaban cosas de mi abuelo que había guardado su padre, cosas muy antiguas, de cuando él era concejal radical y todo eso. Y, y bueno, y algunas cosas me sirvieron. Es más, yo para hacerle una broma al personaje principal, al protagonista de mi libro, le puse de nombre Leandro, siendo que Leandro en la novela era un peronista de eso, ¿no? Era como una tomadura de pelo diciendo, mira, le pongo tu nombre a un peronista.
Y cuando hicimos la presentación en Venado de la novela, en ese año que yo fui, me acuerdo que hicimos una especie de escena final donde nos pusimos a cantar una canción que cantaba mi abuelo en su juventud y él subió al escenario con nosotros a cantar. Fue muy lindo eso. Y nosotros teníamos el proyecto, yo tenía el proyecto con él, de empezar a escribir con materiales que entre los dos íbamos a ir juntando y recordando, una historia similar, pero sobre la familia Hernández, o sea, sobre la familia Cubero más bien, que era la familia de mi abuela materna y de su abuela materna, que fueron, también están mencionados ficcionalmente en Lazos de Tinta, pero fue la familia que emigró desde La Coruña, etcétera, etcétera, y cómo fue un poco, fue muy interesante toda la vida de esa familia, ¿no? Y queríamos El escribir un mejor, poco una novela sobre eso, pero bueno, pero lamentablemente, bueno, es que lo de Leandro fue terriblemente súbito porque se desencadenó. Justamente él me contó, cuando yo estuve allá, en esos días se había hecho una primera operación y le habían descubierto el cáncer este en la zona de la lengua y eso. Pero nadie esperaba que iba a hacer un desarrollo tan rápido y que sí, iba a terminar tan joven, ¿no? es cierto, el Bien, mejor en ese recuerdo para el sentido, querido sí, ya que Leandro. estamos en terreno de recuerdo de, de gente querida que nos ha dejado antes de lo que hubiera debido, yo también quisiera hacer un lugarcito para recordar a mi gran amigo y que tuyo también, Eduardo Sánchez, Es que cierto. también murió de cáncer hace unos 7, 8 años. Vaya el recuerdo también para Enrique Sánchez, Eduardo Sánchez, por supuesto. Y bueno, Enrique, en cualquier otro momento el contacto, pero ¿hay la posibilidad de que vuelvas a la Argentina dentro de poco o no? Bueno, me gustaría. De hecho, estuve a punto de ir a fin del año pasado y porque te voy a contar rápidamente. Tengo un libro terminado prácticamente que es, ah, ¿cómo te puedo contar? Se llama 100 años de Sátara en Venado, porque en realidad en el año 2024 mi abuelo, mi nono, digamos, llegó a Venado Tuerto y fue el fundador de la familia Sátara, hace exactamente 100 años. Entonces escribí un libro con la historia de la familia Sátara, pero al mismo tiempo la historia de la familia Sátara me sirve como excusa para contar la historia de Venado. Contar la historia de Venado prácticamente desde los inicios, 1924 llegó mi abuelo, hasta prácticamente la actualidad, ¿no? Y pensaba editar ese libro y viajar para presentarlo. El año pasado no pude por una serie de circunstancias y probablemente voy a intentar, no sé si este año, pero voy a intentar. Probablemente me tengan por allí antes de fin de año. Ojalá que sea así. Un gusto grande, Enrique, por esta comunicación y desde ya, como siempre, valorizar lo que estás haciendo así en Londres actualmente, en todo este periplo por Europa, España, Inglaterra. Y por supuesto, ojalá que se dé la oportunidad de tenerte nuevamente aquí en la Argentina y en Venado Tuerto. Bueno, ojalá y te doy las gracias a vos por acordarte siempre de que yo estoy lejos y que cada tanto me gusta conversar con mis originarios compatriotas venadenses. Un Un saludo abrazo para grande, todos. un abrazo grande. Chao, chao.